a hacer un ejercicio de escritura. Entonces tiene cosas muy, muy chidas. Por ejemplo, el ejercicio de hoy fue, ahí te va, a ver si puso hoy. Sí, relata lo último que hayas hecho ayer como si fuera el recuerdo borroso de una borrachera. Y así, son muy sencillos y la neta es que cada, ca- cada uno de esos Los ejercicios está moles de Chuy. interesante. Suena uno de mis cuentos, güey. Así lo sacas los cuentos. No, pero tiene, o sea, son retos muy, muy claros, muy sencillos. Y yo he hecho como unos tres. La verdad, pues que es que todos los días saca uno y seguirle el paso pues, está muy complicado apenas que te dediques a eso. Pero hay muchos chavitos de prepa que le siguen la onda machine y como él es muy, muy claro, no se mete en muchos rollos muy como teóricos, así, es muy práctico. Él y su esposa dan talleres ahí, de hecho en Facebook ahí hacen lives y comparten con la banda cómo escribir y así que consejos sencillos. Pero la gente es que me gusta un montón ese cotorreo, porque no se centra solamente en sus amigos, escritores, se va con los que van iniciando. Eso está padre. Oye, Sammy, y tus tres eh, tips para escribir. ¿Cómo escribes tú? Danos tres ejemplos, un ejemplo de en qué te inspiras, cuánto tiempo le inviertes a escribir, si tienes un ritual, hay banda que tiene un ritual muy, muy propio para escribir. Si necesitas el cafecito, si necesitas vestirte bien o si como panero necesitas encuerarte o necesitas hacer algo extravagante o no. Pues no, a veces sale teniendo un día muy, muy, muy ajetreado en el trabajo. Es hasta estresante y de repente me desconecto y ahí lo logro. De hecho, es mi forma de desconectarme también, escribiendo. ¿Tienes Y una pues hora para eso? no, O sea, a la hora que tengas no, ese a descanso. la hora, sí, a la hora que sea, puede ser en el baño, enfrente de la computadora, cuando salgo por la leche, por las tortillas, cuando El estoy baño es calentando mucho el como carro, así. para conquistar el mundo, ¿no? El baño, O para dejarlo ir. sí, el baño es escatológico en todos los sentidos. Es un momento bastante íntimo contigo y el universo, o tú y tu soledad, o tú y tu inspiración, pero han surgido bastante cosas interesantes en los baños. Todos los letreros que se escriben en los baños públicos, ¿no? Por ejemplo. Ah, esa es otra historia. Esa es otra historia. Los públicos también. Eso es un tipo de arte, eso también. Bien su gracia. Oye, Eli, en el baño de hombres hay bastante arte y hay mucho arte abstracto, por supuesto, y hay literatura, hay un montón de cosas, hasta directorios, hay unos baños públicos de los hombres. En el caso de las mujeres, ¿pasa algo similar o no hay esta galería de arte? Sí, sí, claro. Yo pienso que baño público que no tenga arte urbano y efímero no es baño público, ¿no? O sea, a fuerzas, no, a fuerzas necesita evidencia humana, porque si no, pues es solo un lugar nada más y como que no tiene su chiste. A mí en el Cook me parecía muy interesante y gracioso porque alguna chica escribía, no sé, una frase, no lo puedo dejar. Y al día siguiente yo estaba segura que alguien le iba a contestar. Y sí, así, o sea, un montón de consejos, ya no es para ti, entonces tienes un problema, y así era un chismógrafo, grande, grande. Yo no sé si en el de hombres pase igual, pero en el de mujeres, en todos los baños, así, más allá de las frases así
para mentársela a alguien, era más la idea de una frase personal y otra chica contestaba y luego otra y otra y otra y así. Entonces, entonces sí, era muy entretenido, porque había ciertos momentos donde ya te entretenías leyendo todo lo que escribían y decías, oye, ¿qué onda? Somos amigas sin conocernos, porque ya era todo un grupo de amistad de puras chicas que nada que ver, no se conocían. Y sí, todas las puertas, al menos en letra, todas eran así. En el de hombres se iba por otro lado, era más decadente, más... No era tan amistoso el asunto, digamos. No era, ¿Sí? no era tan amistoso. Más en las palabras, ¿no? Sí, iba por otro lado, según recuerdo. Sí. Yo procuraba no... De hecho, yo procuraba... Bueno, también es más costumbre de yo, por ir al baño a hacer del 2, yo nunca me ha gustado en público. Entonces yo rara vez me metía a los que tenían las paredcitas, ¿no? Las divisiones. Entonces yo llegaba a lo mismo que iba, o sea, y realmente no, rara vez me metía, pero sí, a lo que recuerdo, las pocas veces que tuve que ir, pues, es que sí, era un poco más soez, digamos, el cotorreo de los hombres. Sí, Había uno que otra poesía y verso, o sea, como no, de letras, ¿no? Pero sí era como más por otro lado, más truculento, más más como de cárcel, sexual, no ¿no? sé. Más, netamente Sí, más sexual, connotación sexual y homosexual. Sí. Curiosamente, es un rollo muy homosexual, Sí, bastante, diría yo. sí. En los rollos de los hombres, sí. Es súper gay, güey. En casi todos. Que Memo lo explique, él ya lo tiene ahí preparado. A ver, Memo, tú explique. No, ¿cuál? No, pues nomás creo que es en general, pues los baños públicos y incluyendo el de la universidad, pues tenían ese rollo, pues bastante gay. Contestaciones en algunas, pero muy, muy hater, muy, tirando mala vibra. Sí. Que da risa porque son puras tonterías, son puras pendejadas, y sí se llegan a hacer ese chismógrafo de cualquier frase, ¿no? Su frase y el otro le contesta algo así, odioso o algo, y así se va, pero, y teléfono, ¿verdad? Hago tal servicio y teléfono, ¿no? Sí. Y yo siento que sí eran teléfonos de verdad, porque no faltaba. Yo pienso que era la maldad de decir, déjame pongo el teléfono de un amigo Sí. para hacer la graciosada. Yo siento también que pensé sí, eso, por ahí yo también pensé, un cabrón que puso el teléfono de alguien más para que le hablen y lo estén chingando, ¿no? De algún favor o algo Sí, así, sí, o sí, yo algún siento que sí. servicio. Nunca marqué ningún número, pero sería interesante a ver qué sucede con una marcada de esas, ¿no? Debería ser interesante la historia. Nomás por la mera curiosidad de qué pedo con ese servicio. De hecho, Ya ahí te va, tienes tu eso historia, sería un Memo. buen guión. Memo, después de 2 años ya tienes tu cuento que puedes hacer. Ese podría ser un cuento, exactamente a lo que iba. Son Basado una premisa en baños perfecta para un públicos. cuento. Por todo México, ¿no? Estaría chingón. Ya te dimos material. O tú Ya mismo lo sacaste. tienes una premisa para tu cuento. Pues nomás necesito el varo para viajar y hacer ese campo esa investigación de campo. ¿Para qué tanta inversión, hombre? Ya con los baños que conoces, ya conoces muchos. Ya Sí, hiciste la inversión, ya. Escucha, ¿no? Ya, nomás con la memoria. Es el ejercicio mental de recordar. Tiene que ser actualizado la onda, ¿para qué escribir algo así
de los 90s, ¿no? A lo mejor, Actual. a lo pues, mejor ya no pandemia. es el teléfono, ahora ya son las redes, ¿no? Ándale, Ponen las redes sociales, puede ser, puede redes ser. sociales, el Instagram y el Twitter y todo, ¿no? Que de hecho a mí se me hace bien curioso, ¿no? Cómo cambian las personas que yo conozco de la carrera y de todo, en general de todos lados, con las redes sociales. Hace poco veía, no voy a decir nombres para no quemar a la banda, pero veía el Twitter de un compañero de la carrera que decía, no, cuando tengas tantos seguidores o así, me hablas, que me echen uno con tantos seguidores. Yo así de, y eso tienes como 8,000 seguidores, eso no es nada, o sea, y dándoselas como de influencer y así, yo de, ¿qué es ese, güey? ¿Qué quiere seguir, güey? Que no, este güey ya perdió un piso, güey, este camarada ya se Lo fue. perdimos. Lo perdimos Oye, al vato, güey. dice Sammy, a ver qué piensan de este lema. Todo verdadero poema es una composición que contiene, preserva y transmite la energía que le dio origen, de Hugo Gola. ¿Qué opinan? Pues sí, definitivamente, ¿no? Tiene que. Pues sí, recuerdo Tiene que había un doctor que yo leí de la UNAM, no me acuerdo ahorita su nombre, donde pero él hablaba de la pintura. Decía que ese cuate iba a la forma, él estudiaba la forma en las pinturas, porque decía que a partir de la forma, un rollo más apegado a Kandinsky y a estos güeyes que iban mucho al trazo y a la estructura. Entonces decía que cuando descubriéramos cómo había estado hecha la forma, de qué manera, etcétera, nos íbamos a dar cuenta cómo era la inteligencia que la produjo. A mí me recuerda mucho, hace poco vi una frase que era parecida, que era supuestamente de dicho Octavio Paz, que hablaba que todo, no sé si sea de Octavio Paz o sea frases random que le ponen en la etiqueta de algún autor, pero hablaba de que todo poema es en parte como el reflejo o contiene la poesía. O sea, cada poema contiene la poesía en mayor o menor medida. Quiere decir que dependiendo de la calidad del poeta, pues va a contener más poesía, digamos. Pero no sé qué tanto, porque yo siento que hay poemas realmente muy malos, ¿no? Entonces no hay si realmente contengan poesía o no contengan poesía. Es como mi dilema. ¿Qué opinas, Eli? No sé, yo no sé. Pues yo tengo que admitir que realmente no me considero apta para opinar sobre la poesía, porque aunque obviamente por la carrera y también por cuestión personal uno se adentra en la poesía, pero no es realmente mi fuerte. Y no lo sé, si lo viera más bien como el arte en cuanto a la literatura, creo que sí, la frase tiene razón. La idea es conservar este pequeño luz o flash que originó la idea esencial y que dio para seguirla y transmitirla, ¿no? Eso que en una novela es un poco más complicado porque hay un entramado de palabras más grande y es más difícil capturar la esencia original, ¿no? Y eso, creo que por eso para mí los personajes son tan importantes porque ellos van a tener esa esencia, no tanto la trama o los escenarios o las acciones, sino los personajes. Entonces, sí, creo que la frase es buena y estaba pensando, hace poquito también escuché una frase, pero era sobre la música y hablaba algo así como el arte, como hablando de la pintura, es la decoración del espacio, pero la música es la decoración del tiempo. Y se me hizo muy bonita esa frase porque creo que sí, la música es probablemente la única arte que funciona con el tiempo, literalmente. Entonces dije, wow, para decorar el tiempo, eso nunca lo había pensado. Entonces, bueno, volviendo otra vez al tema de lo esencial o de lo que origina la idea, ¿no?
Pero sí, buena frase. Ahí más bien me alegra estar con más personas que su inclinación sea más hacia la poesía o incluso el cuento, porque también a mí el cuento para escribirlo no se me da. Entonces, para aprender al fin un poco de ello. Pero, por ejemplo, cuando yo leí por primera vez Crimen y Castigo, hablando un poquito de lo que comentas, eso de los personajes, cómo contienen esa energía, está bien difícil, ¿no? Porque Sí. es acompañar a ese personaje, pero que el mismo personaje se está hasta, no sé si reinventando, ya está inventado ahí, pero pareciera ser que es una energía que se va evolucionando, ¿no? O que va agarrando todavía forma o hasta a veces se contradice a sí mismo, pero solo el que lo escribió me imagino que sabe qué onda con el personaje, ¿no? Porque yo seguía al principal de Crimen y Castigo, la verdad que se me hace un súper personaje que Raskolnikov. complicadísimo. Sí, Raskolnikov. Pero Sí. Que fíjate yo, que, que la verdad es que la verdad es que como lo leí sin ningún antecedente, más que como que me lo encontré, la verdad es que le tardé como varias páginas para agarrar la onda de desde qué ángulo está escribiéndose esa novela, ¿no? Sí. Y una vez que lo retomé, ya como que me piqué ahí, pues, decir, ¿quién es este cuate, no? O sea, ¿qué trae en la mente? Trae. Claro. pero incluso aunque sea novela, cuento, poema, ensayo, literario, o lo que sea, o el intento de lo que sea, tiene la energía de quien lo escribe. O sea, eso es inevitable, ¿no? No puedes separarlo, decir, esto es totalmente ajeno a mí. Es imposible, ¿no? Somos seres humanos y somos... Alguien una vez No, me hizo yo una... ahí difiero, Memo. ¿Sí? Yo ahí difiero, porque si te vas por el asunto, por ejemplo, de lo que hacían los dadaístas, que parece ser otra energía la que dicta lo que sale, el resultado, ¿no? O por ejemplo, el cadáver exquisito, ya está una energía ahí distinta que está solucionando el poema, ¿no? O lo que Pero se sale, confunde, si es que ¿no? se llama poema, ¿no? Que era una colaboración entre compas, pues, ¿no? Pero, pero finalmente sí creo que sí hay un contenido, ¿no? Del que lo planta. Y incluso Hegel decía que el arte y la religión, ¿no? Eran como las máximas expresiones del espíritu humano, porque precisamente es el único animal que puede hacer eso. Que por decir, es como cuando se trató de experimentar con el LSD y la cuestión de los artistas. Ajá. Que al descubrimiento del LSD quisieron utilizar el LSD para poner artistas a crear, y el artista creaba de manera diferente, obviamente porque tenía afectada su psique, estaba modificado, y era como un ejercicio que hicieron en la búsqueda son como pequeñas alteraciones controladas que utilizaron para ver si dijeron, si podemos a estos artistas descubrir qué es lo que les afecta o qué es lo que les modifica, lo podemos revertir, pues ya encontramos la cura básicamente para la locura, que era como el ensayo. Pero lo que sucedió en ese ensayar con el LSD es que sí cambiaba la percepción, pero yo siento, Sammy, que aún así sigues siendo tú, porque todo lo que va a salir de tu cabeza, si estés en un estado alterado de conciencia, o ya sea por sustancia o ya sea por un estado de trance, vas a ser tú, porque es lo que tú contienes. No puedes separar la creación del ser que la crea, porque todo lo que va a salir está dentro de ti. Puede ser que oculto, puede ser que en el subconsciente o en el inconsciente, pero está dentro de ti, yo creo, pero... Lo que comentabas también, ¿no? Por ejemplo, los surrealistas que se la pasaban una semana sin dormir, ¿no? O sea, como para alterar la mente, ¿no? Y ver qué es lo que surgía a partir de ahí. Pero sí, coincido contigo, o sea, finalmente sí, sigue siendo tú, ¿no? En otro estado, ¿no? Pero tu espíritu sigue dejando plasmado eso, ¿no?
¿no? No puedes deshacirte del yo que eres. Ya ves que, bueno, en la psicología se separa mucho esto del yo, ¿no? En el psicoanálisis era esta cosa del ego, del ser yo y del, ay, no me acuerdo pero así, ¿no? O sea, hay otras series de definiciones más actuales en la psicología donde se separa el yo, pero finalmente, o sea, se separa como para estudiarlo, como para más o menos dar una dirección, ¿no? De a qué se refiere cada parte de la personalidad, pero están hablando de lo mismo, ¿no? Del mismo ente, ¿no? Sí, incluso en una novela polifónica donde hablas de distintas voces, de distintos sonidos, incluso desde distintas psiques, el que la sigue creando es el mismo. O sea, tú puedes ponerte, no sé, a lo mejor es mal ejemplo, pero un cuate que escribe una novela de un tipo que está loco o de un asesino serial, pues no eres precisamente ese loco o no eres precisamente ese asesino serial, no eres Aníbal Lecter. Sin embargo, todo lo que tú traes en tu conocimiento eres el filtro, definitivamente. Eres un filtro por el que pasan esas ideas, donde pasa Graham analizando el asesinato, intentando meterse en la cabeza del asesino. Sigue siendo el mismo ente, o sea, sigue siendo tu misma energía y refractado en diferentes colores para darle a cada uno su personalidad. Yo creo que queda algo de ti. Y obviamente de lo que has vivido, de lo que has leído, de lo que has escuchado, de lo que has investigado, de todo, pero creo que la esencia de tu dirección, hacia donde le vas a dar tu novela, tu poema, tu cuento, tu arte, creo que la esencia está ahí, en la dirección que tú le vas a dar, en el sentido en el que tú le estás dando, creo que ahí está la energía del creador. La dirección que le da, creo que ahí es donde se ve, no sé, puedes o no conocer la vida de Tolstoy o de Dostoyevsky, pero si ves sus novelas, sabes poquito de él. Dices, este cuate tiraba para allá, su sentido va para allá, aunque no lo conocieras, aunque no supieras las broncas que tenía o los rollos que tenía. Incluso un cuate tan loco como Nietzsche, lo lees y lees por ejemplo, después de leer todas sus locuras, lees el de Ecce Homo y dices, este es el Nietzsche más él. O sea, los otros a lo mejor fue un personaje donde le tiró a lo loco, tiró para allá, tiró para acá, pero aquí está más él. Y ahí muestra como cuál era el sentido de todos los libros. En Ecce Homo lo menciona tal cual y dices, este güey es se descubre más, se abre la capa un poquito más para mostrar lo que era él, ¿no? Pero en todas va dejando. Alguien una vez me dijo una analogía acerca de la vida. Me dice, la vida es como un trapeador, papá. Cuando estás trapeando, dejas el agua del trapeador, o de la cubeta más bien, regada por todo el piso. Aunque intentes secarla, no regresa la misma agua a la cubeta. Siempre se quedará esa parte del agua regada por todo el piso. Dice, esa es la vida. Tú te vas dejando a ti mismo regado por donde andes. Vas a dejar algo de ti regado por donde andes. Y creo que en el arte es lo mismo. Vas dejando, o sea, esa agua que esparces no es la misma que vuelve a regresar a tu molino. Se va quedando ahí se queda parte de ti. De hecho, incluso en el día a día, con personas que vemos en la calle, a lo mejor son personas que viste por una sola vez y te marcan la vida. O sea, dices, encuentras algo en esas personas o sucede algún acontecimiento importante o así que te queda para siempre y es alguien que fue pasajero, vamos. O sea, y tú haces lo mismo con las demás personas. Tú al ir pasando, el simple hecho de que alguien te observe, ya impactaste en la vida de esa persona. Ya por decir el verte pudo haber desencadenado pensamientos. Por decir, yo hoy traigo una playera ahorita de Star Wars. Yo veía que una chava se me quedaba viendo mucho a la playera y se me quedaba viendo y se me quedaba viendo. A lo mejor ella también era fanática de Star Wars, a lo mejor empezó a pensar, ese es mi personaje favorito, o cosas, no sé.
pero ya el simple hecho de estar ya impactas en la vida de los demás. Vas dejando rastro, vas dejando, vamos, como en el internet la huella digital es lo mismo, pero en la vida diaria es lo que se hace. Vas viviendo y vas impactando en la vida de los demás en la tuya, es así es. Rayas, ¿tienes algún ritual para escribir? Yo fíjate que tengo temporadas, no así temporadas tan extensas como las de él, pero yo creo que tengo temporadas más bien como de escritura y temporadas de lectura. Hay tiempos donde me dedico a leer y así como que me olvido un poco de escribir, y hay tiempos donde me dedico más a escribir que a leer. Y ya cuando yo siento que la escritura se ha agotado, cuando siento que ya me estoy repitiendo mucho, o que ya lo que definitivamente está saliendo no me gusta, y digo, no, mejor no voy a poner a leer. Y ya es cuando ya ese agotamiento del que hablaba él hace rato, porque se da. Es esto. Y me gusta que surge espontáneo, ¿no? Por ejemplo, el otro día estaba leyendo un libro y de repente me vinieron unas ideas, comencé a escribir, y de repente en estos días he estado escribiendo así, en momentos, pues, ¿no? En papeles, así que me vaya aquí. Y el otro día estaba revisando y ya tengo como 7 textos ahí. Y caray, cabrón, ya necesito de revisarlos para ver por dónde va el asunto, ¿no? Que no me vayan a quedar por ahí regados, y comenzarlos a trabajar. Y eso es más o menos como la secuencia. O sea, ya después de que escribo como el borrador, ya los pasas como a limpio, y ya comienzas a ver que si el subconsciente no te traicionó. No hay muchos lugares comunes, cosas de eso, ¿no? Que ya uno revisa con más detalle. Y ya a partir de ahí ya puedo decir, este poema ya está listo, ¿no? Ya está bien. Y después los dejo. Me acuerdo que decía Mayakovsky que había que dejar descansar los poemas. Los dejo y ya como que me olvido de ellos, y al tiempo los vuelvo a revisar. Y ya a veces digo, ay, güey, sí, qué chido, ¿ah? Y a veces digo, no mames, lo voy a quitar, cabrón. Esto nunca ocurrió. Oye, ¿y tienes algún ritual que tengas que sentarte en un rincón, tengas que estar en silencio, tengas que hacer algo así ya muy, muy, muy personal, específico, o no, o donde sea puedes escribir? ¿Yo? Sí. Sí, o sea, sí, depende. Fíjate que como si estás en un estado alfa, yo creo que donde sea, en el tren, en el camión, como decía tu compa, donde sea, o en el trabajo. Pero ya así como de un gusto, así que digo, ay, ahorita voy a ponerme a escribir o a experimentar algo, ¿no? A ejercitar un poco la escritura. Ya sí me gusta sentarme en mi escritorio con mi cafecito y en Ya se nos trabó. ¿Tú, Chuy, tienes algún ritual para escribir? Fíjate que tal cual un ritual no, pero yo he notado que se me da a escribir mejor cuando estoy solo, cuando no hay nadie en la casa. Cuando no está nadie en mi casa es cuando se me da más escribir, o sea, escribo como más fluido. Puedo escribir cuando hay gente, pero se me da más fluido cuando escribo solo. Cuando estoy solo, por decir, 2, 3 veces me pasó que salían por algo de mi casa mis hermanos, mi mamá, cuando vivían aquí, y ellos se iban, me llegaba una idea y la escribía, y en el rato que ellos se iban, no sé, 1 hora, 2 horas o lo que se tardara, ya tenía escrito un cuento o algún texto. Así me pasaba. O sea, era muy como veloz. También tiene que ver con que yo ya tenga la idea. Porque me ha pasado que yo como que los textos los trabajo desde antes de escribirlos. Los voy pensando. O sea, es como que a mí me llega alguna idea de algo que estoy leyendo, algo que vi en una película o oí o lo que sea, y de ahí trabajo el texto y lo voy trabajando en mi cabeza. Estoy trabajando, estoy pensándolo.
Ya cuando empiezo a escribir yo regularmente es porque ya tengo algo en concreto que escribir. No es como que me siente y diga, voy a ver qué escribo. Eso es raro en mí. Ya tengo una idea de qué voy a escribir y empiezo a escribir. Así me manejo. Y para la cuestión de, como Reyes que decía que él necesita a veces escribir, luego dejar de escribir, a mí como me funciona más, que siento que escribo cosas con más calidad es cuando, mientras que leo, veo películas y cosas, o sea, escribo, porque no me funciona tanto me funciona mientras que estoy leyendo cosas, o sea, mientras que estoy leyendo una novela, un cuento, algo es cuando me da la idea de escribir. Noel y yo escribo cuentos, más bien, bueno, yo también escribo poesía, pues, pero escribo cuentos, no, más bien, de hecho, en la novela, en la revista escribí yo cuentos poemas, pero sí tengo varios poemas. Y sí a mí como me funciona es todo el tiempo estar leyendo, todo el tiempo estarme como bombardeando de cosas para poder yo crear. Porque he notado que si yo por decir dejo un tiempo de leer, lo que empiezo a escribir empieza a tener menos calidad, empieza a ser más desgastado, como que pierdes vocabulario, pierdes facilidad de escritura, no sé, no conectas igual por lo menos como yo funciono, es que yo entre más leo, siento que se agiliza mi mente. Entonces, si yo dejo de leer o de esos muchos espacios sin bombardearme de ya sea películas o de cosas que me inspiren, pues como que no, como que se me va el flow, no sé, pero noto que lo que escribo no tiene ni la misma calidad, ni la imaginación, nada, pues, o sea, noto que sí hay mucha diferencia de cuando no estoy leyendo a cuando estoy leyendo y escribo. Eli, en tu caso ya nos te has sientes contado. oxidado. Ay, perdón. Sí, sí, sí. No, dale. No, solo para, digamos, una metáfora de lo que está diciendo Chuy. Uno se siente oxidado cuando no lees. O sea, sientes que estás escribiendo, pero estás todo chueco, como que no está bien. Entonces uno tiene que volver a leer, ¿no? A alimentarse otra vez, como agarrar gasolina. Yo siento que es como cuando haces ejercicio o practicas algún deporte. Si lo dejas de hacer, te oxidas y cuando quieres retomarlo, sientes el trajín. Si te sientes como que fuera de lugar, fuera de ritmo, yo siento que es eso, pierdo el ritmo, digamos. Sí. Sí, a mí también me pasa algo como eso en el sentido de interpretar como ya sea la energía que está o lo que quiero tratar de decir. A veces cuando no he leído, me pasa que como que interpreto signos de la misma forma. Y cuando agarro, por ejemplo, algún libro de poesía de aquí, me pongo a ojearlos a leer, de repente encuentro otra forma de agarrar la idea, ¿no? Tal vez por imitación o tal vez por cómo la otra persona aborda la sintaxis, pero te modifica ahí algo que conecta otra vez, como que te devuelve ahí la pasión y te reajusta, pues, ¿no? Porque sí, hay veces donde está ahí el sentimiento a flor de piel, está la energía, pero no puedes agarrarla. O sea, está algo raro ahí que no le da forma. Y Bueno. de pronto agarro un poemita ahí de William Carlos Williams y sopas, ahí agarras. No sé cómo llamarle a esa forma, pero tal vez una frase que no tiene nada que ver con lo que tú estás pensando, pero la forma como la escribió te despierta algo, ¿no? Sí. Eso me pasa a mí seguido. No es de que me agarre leyendo mucho, pues, pero sino como para reconectarme con la literatura, digamos.
las etapas de no lectura. O sea, cuando yo digo no lectura, me refiero a que a lo mejor no estoy agarrando un libro, ¿no? Así como tal. Pero en realidad, pues es que uno siempre está leyendo. O sea, yo, por ejemplo, que me gusta mucho la política, pues todos los días estoy leyendo todos los periódicos, ¿no? Pero son cosas como que no contabilizas dentro de la lectura, como que es parte de la inmediatez, de los espacios diarios, y no lo ingresas en el mismo ver, ¿no? Que para mí leer es ponerme a leer un libro, ¿no? De prepa, o varios libros. Es uno de mis casos, ¿no? Que siempre tengo ahí varios libros empezados. Pero sí, ¿no? O sea, no es Ay, no estaba grabando. Pierdes el ritmo, pierdes pues la agilidad, ¿no? Muchas veces la velocidad con la que lees. Bueno, nada más era para eso, ¿no? Para que un poco eso de que no era como que aventar los libros así al patio, sino que siempre está uno leyendo, y más ahorita, ¿no? En forma digital creo que se lee bastante, ¿no? Tanto desde lo que ves en Facebook, ¿no? Lo que ves en Twitter, lo que ves en muchos lados, más periódicos. Y aparte, pues los libros, ¿no? De nuevo, Rayas, ¿tienes algún ritual en específico, una cuestión ya muy tuya, muy particular que digas, yo si no tomo whisky no escribo? Ya no me va a salir. Fíjate que un tiempo, aprovechando que mencionas del whisky, me experimenté con eso, ¿no? Con el alcohol. Y dije, ay, sí, muchos escritores lo han hecho así, porque yo no. Y no, fíjate que no se puede. Yo creo que no soy de leer. Yo creo que es más ¿cómo decirlo? Una creencia ahí un poco bohemia, pero no se puede. Yo creo que escribir ebrio no se puede. Tiene uno que escribir más o menos en un estado de sobriedad, porque mejor te pones a tomar. Entonces, bueno, eso ya, no lo hago. Y luego, pues les decía que yo tengo como temporadas donde escribo y temporadas donde me pongo más a la lectura, ¿no? Como me meto más a leer, y luego, de repente, ¿no? Salen los textos, van saliendo y voy viendo, y después los paso como a otra etapa donde los estoy revisando, los estoy trabajando, a ver si por ahí el subconsciente no juega una mala jugada, y luego los dejo descansar, ¿no? Decía Mayakovsky que había que dejar madurar a los poemas. Y él decía que en un cajón, pero bueno, yo los guardo por ahí, en donde se pueda. Y entonces, ya después los sigo revisando, los vuelvo a dar otra revisada, y a veces sí digo, está bien, quedó bien este texto, y a veces digo, ay, no, no, lo voy a sacar. Y entonces ya es cuando ya voy conformando, ¿no? Como que un poemario o un propio tema y así, un propio estilo, ¿no? A veces también me gusta experimentar mucho, jugar con las palabras y cosas así, y ver qué es lo que está saliendo, ¿no? Tampoco no es así como, al contrario, por ejemplo, como decía Jesús, que él tenía como una idea ya predeterminada o que ya trabajada. No, a mí me gusta más experimentar qué es lo que está surgiendo, y a partir de ahí, ¿no? Comenzar a trabajar. Me gusta más esta idea, me parece como más orgánica, más fresca. Eso es más o menos como mi método. Así es como surgen esos maravillosos poemas. Excelente. Oye, Eli, en tu caso ya nos has platicado de tu disciplina. Eres muy disciplinada para escribir, pero ¿tienes algún ritual así muy en específico que tengas que escribir con la pluma de color, de tal color, o Pingüino. escribes en la computadora, o te pongas tu blusa de la suerte o algo así? ¿O no tienes ningún ritual así locochón?
Dice Sammy que de pingüinos, De pingüinos, sí. porque sabe que me gustan mucho los pingüinos y de hecho es como la marca inicial de la tienda que tenemos mi hermana y yo, es un pingüino, de hecho. Entonces, pero no, Sam, no, para escribir, bueno, la libreta es de pingüinos, tal vez sí, ay sí. No, algunas de las libretas que uso para borradores, pues tienen pingüinos porque son las libretas de nuestra tienda. Pero, pues no, o sea, puede variar mucho dependiendo en qué punto de la historia estoy o en qué parte, ¿no? Entonces, tal vez cosas que siempre están ahí, que se repiten. Mencionaban el silencio. Creo que Chuy mencionaba el silencio. En lo personal, yo necesito escribir, no necesariamente en silencio, pero sí con la conciencia de que no van a estar muchas interrupciones a mi alrededor. Entonces, usualmente cuando voy a escribir, mi hermana, que es la más cercana aquí en la casa, ella ya sabe, ¿no? Que voy a escribir, entonces de pronto me habla y todo, pero ella respeta mucho ese tiempo. O si de plano a veces no quiero verme muy mal plan o mala onda, ignorando a los demás, decido escribir ya muy noche para que pues todos están dormidos, entonces ya ni yo su tranquilidad ni viceversa, ¿no? Entonces, esa parte como de las no interrupciones. ¿Qué más? En lo personal, yo sí necesito saber muy bien qué voy a escribir. Creo que es algo de la novela. Tal vez esto es una diferencia en la poesía, pero yo sí necesito saber muy bien qué sigue y para dónde voy. A veces alguna acción del personaje puede cambiar lo que yo había previsto y me aventuro a ver hacia dónde va el personaje, pero generalmente ya sé hacia dónde va la trama o la dirección del personaje. Entonces, eso es otro punto. Pues ustedes saben que soy una persona que toma mucho en cuenta a Dios en todo, entonces siempre antes de escribir procuro hablar un poco con él, orar un poco y que lo que vaya a escribir pues sea efectivo, ¿no? Eso es algo que siempre está antes de cada capítulo. Y al terminar el capítulo, también estoy de acuerdo en dejarlo reposar. Estoy de acuerdo que un texto se debe dejar reposar un tiempo antes de volver a él y corregir o editar. Entonces sí, usualmente se va a quedar ahí. Después de que obligo a mi pobre hermana a leerlo en voz alta, lo dejamos reposar un rato, prácticamente se va a quedar sin que yo le preste atención unos 4 meses o 5 meses y ya después volveremos a ver cómo está, ¿no? Pero sí, más o menos son como esos puntos que siempre están, independientemente de la hora, independientemente de cuántas horas voy a escribir, esos son puntos que siempre están. ¿Escribes a cualquier hora o tienes una hora establecida para escribir? Sí, no necesariamente una hora, pero definitivamente nunca en la mañana. Nunca en la mañana, no sé por qué, pero siempre tiene que ser después de las 5, más o menos 5 de la tarde, hacia adelante. Ya puede variar, pero en la mañana y mediodía no. Entonces, ya más tarde. Reyes ya nos dijo que no toma nada para escribir, a menos que ya esté más tranquilo, ya toma el cafecito. Pero ¿toman algo mientras escriben o para escribir? Fíjate que voy a intervenir. Ahorita me estaba acordando que, sobre todo muy joven, pues yo fumaba. Entonces el cigarro era así como una cuestión. Así que era el acompañamiento. Sí, me sentía así, de leer, cabrón, en plan. ¿No?
con mi cigarro ahí a un lado y era parte, ¿no? De pinche ritual. No lo hagan. Cuiden su salud, no lo hagan. Ah, Sí. pues yo siempre tengo café. Café. Café y muchos dulces. Aquí atrás pueden ver que como muchos dulces. Mi hermana siempre está complaciéndome con un montón de dulces. Entonces, porque sí, eso es lo que más agarro cuando estoy escribiendo, un montón de dulcecitos. Y mucho café me dice, está gritando, muy mal. Sí, pero tú me los compraste. Ay, sí. Es la complicidad. No tomes café, te arrima el litro de De hecho, ella me indujo al café, así que sí, es ella. Pero sí, generalmente café y dulces. café y dulces. ¿Tú tomas algo, comes algo durante tu escritura? Cuando fumaba, agarraba como que mis descansos eran fumar un cigarro o algo así, pero regularmente como mis textos son breves, no eran es de corrido. Entonces era al final, el cigarrito al final, Ajá, como el todo cigarro a lo buen, mejor es ya que había acabado de toda escribir, buena ya. relación. Sí. Y también cuando leía, agarraba, nunca me gustó fumar mientras leía. O sea, a mí me gustaba o estar fumando o estar leyendo. Entonces, yo leía, cuando me cansaba de leer, iba y me fumaba un cigarro para descansar la vista y todo, y luego ya volví a leer. O sea, sí, la hacía era como mis descansos, pero ya no, también, ya, bendito Dios, ya no fumo, pues ya, todo mejor, todo mejorado desde ese momento. No lo hagan. Sammy, ¿tomas algo? ¿Comes algo? ¿Fumas algo? ¿Inhalas algo? Nada. No, nada. Yo ¿Estás casado? o tomo, para tomar el café lo disfruto yo. El café, yo estoy concentrado en tomar el café, Tomar el café. No, yo la verdad es que escribo así A capela. sin ningún agregado, ajá. De hecho, ahorita que estabas diciendo, Eli, de reposar el texto, si hablamos de reposo de los textos, yo parece que es como si se me fuera a enfriar el café, ¿no? Entonces el texto más bien es de urgente, así no dejarlo mucho, sí dejarlo, pero nada más porque tengo ocupaciones, pero en cuanto pueda escaparme otro ratito, le sigo dando, ¿no? Y sí es así, ¿no? Mi escritura es muy interrumpida y de hecho casi siempre estoy tenso en eso, porque nunca tengo el momento ideal para hacerlo, pero me gusta también. O sea, creo que ha sido un hábito ya por ejemplo, como les digo, voy al agua y voy escribiendo en la calle, o Como se pueda. estoy, sí, como se pueda, así ha sido mi rutina diaria. Pero sí, ha sido yo agarré ese lema que dijo Rayas, de escribir al menos algo diario. Eso me lo recomendó mi maestro de taller en la universidad y de ahí no lo solté, sí lo hago. A lo que sea, o sea, no es, aunque sea una tontería, pero escribe algo diario con el objetivo de escribir, o sea, con el objetivo de escribir algo como creación, pues, ¿no? Sí, es el ejercicio del deportista, ¿no? Diario estar practicando. Lo mismo a la pluma, ¿no? Sí, igual consejos de Gustavo Monterroso, lo mismo, escribe diario, de Stephen King también, si no lees 5 horas, digo, el vato es muy extremo, Sí, pero dice, si no lees 5 horas, si no escribes 5 horas, no puedes ser buen escritor. Pues, bueno, Quedar ciego si ves que se escribe 5 horas. o loco, ¿no? De tanto, ¿no? Loco. Le voy más a que quedes loco. No, pero de hecho, lo que decía Eli de los de la mañana, no, yo también en la mañana no hay manera, porque como está en la mañana lo del bazar abajo y tengo que ir por la comida, o sea, de la mañana estoy ocupado. Pues cada 5 minutos le digo, ay, mamá me dice, ¿y por qué no haces eso en la mañana o así? Que lea o que escriba, digo, no manches, cada 5 minutos me habla para algo, no es broma, cada 5 minutos, oye esto, oye el otro, oye aquello, cada 5 minutos. ¿Quién puede 5 minutos no vas a hacer nada? O sea, ni leer, ni escribir, ni nada. O sea, por eso mi tiempo también es de
de como las 3 en adelante, ya en la tarde, porque en la mañana no me da tiempo de nada. Sería buen Por eso ejercicio digo de micropoemas o microcuentos en 5 minutos, ¿no? Menos de 5 minutos. que voy a aplicarla, güey. Va a ser un poemario o un libro Que o se llame Los 5 microcuento. minutos. Los 5 minutos se va a llamar el libro. A ver qué sale en 5 minutos de cada vez. A mí me pasaba por temporadas. Escribía en el camión, escribía en el tren ligero. Igual leer también era de leer en el tren ligero, tareas en el tren ligero. Ya después me puse más fresa, pero sí necesito total silencio. Lo mío sí es un ritual, necesito completo silencio en mi cuarto o un espacio que yo sienta que es mío, total soledad. Yo escribía al principio con pluma, escribía con pluma y después me la acostumbré a escribir en la computadora por necesidad. Y, y yo sí soy de tomar algo. Necesito tomar café, té, o cualquier licor. Si tuve esa mala costumbre, ya fue variando, pues ya después ya echaba un brandy, ya echaba un tequilita, un whisky, un ron, pero, o un café o té, o sea, pero necesito tomar algo, no sé, son cosas raras, pero siento que lo necesito para poderme sentar, silencio, solo, y un tiempo escribí en las mañanas, pero sí la noche tiene su magia. Quizás porque la ciudad descansa un poco más tranquila, entonces hay menos ruido, las actividades del día como que ya se están acabando, ya se terminaron, pero si escribir en la noche tiene algo de magia, es diferente, es otro mundo en la noche, pasan cosas distintas en la noche. Fíjate que estoy con ustedes en la relación del silencio y de la soledad, ¿no? He tenido que estar así como sin muchas distracciones. Y en el caso, estoy pensando en el caso de la poesía, sobre todo cuando se trabajan los textos, a mí me gusta mucho leerlos en voz alta. Entonces, pues no me gusta que me estén viendo, ¿no? Entonces, no sé si en el caso de la narrativa te ocurre lo mismo o te digo así en silencio. De leer en voz alta, Ajá, que necesito. textos, ajá, como una necesidad de leer los textos. Sí. Mi vida escribiendo es otra cuando mi hermana me ha hecho el gran favor de leer en voz alta los capítulos. O sea, es un antes y un después de lo que escribo, porque errores que no notas cuando tú lees en tu mente son bien claros en voz alta. Y a veces ella está leyendo y ella usualmente siempre está delante de mí y no ve mi cara, pero yo siempre estoy haciéndome caras de, o sea, ¿cómo pude escribir eso de esa manera? Y siempre estoy autoflagelándome mientras ella lee. Pero también esta parte de que sea otro quien lea, porque sigue siendo otra voz diferente, es otro lector y le da otro matiz. Entonces, a mí me sirve porque pienso, así lo va a leer el lector, así lo va a absorber, y si no lo corrijo, no lo va a entender. Entonces, sí, en mi opinión, y haciendo como un paréntesis, tal vez no tiene que ver con esto del ritual, pero sí es muy importante, en mi opinión, leer en voz alta, al menos el propio autor, o si puede alguien hacerle el favor de leerle en voz alta, eso es muy bueno, porque es una gran diferencia en ver el texto, en absorber el texto. Sí, yo opino lo mismo. ¿Te acuerdas una vez que hicimos una lectura y invité a mi sobrina? Recuerdo que ese texto yo lo había trabajado, pero no lo había leído en voz alta. Entonces lo iba leyendo y iba todo bien hasta casi el final con lo que hago el cierre del cuento, con el cierre. Ahí ya como que se hizo bolas el texto. Y eso lo pude haber corregido de haberlo trabajado en voz alta, habría notado que para leerlo se complicaba, porque cuando lo lees más o menos cuadra y ves por dónde va,
pero si lo lees, ya no quedaba muy bien. O sea, ahí se tenía que haber trabajado ese texto con lectura. Yo digo que también es lo mismo que él, y el texto se tiene que leer en voz alta para, sea narrativa o poesía, para notar los errores. Yo digo que sí es necesario. Hay un ejercicio entre los estandoperos, los que llaman los talleristas también, y se me hace interesante que ellos escriben su rutina, la escriben antes, y luego ya cuando van a los lugares donde los calan, entre los compañeros lo avientan la idea o lo leen, y ya empieza ahí el tallereo de, ponle esto, quítale esto, comenta esto, dale por acá. Eso está chido porque incluso unos la llaman pelotear, ¿no? Vas recibiendo la información que dices tú, Eli, de que alguien más te lee y te dices, a huevo, porque en tu cabeza se oye bien chingón todas las cosas y todas las ideas y todo el mundo. Y ya lo dices y ya dices, caray, no, 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 no está tan genial, ¿no? La idea, el poema, o lo que sea, o lo que sea, y es bueno ese peloteo, esa vuelta que se escucha mucho y se agradece también, ¿no? Sirve para corregir o decir, me latió esto. Sí, sí. Yo me encontré con un escritor en Tijuana que una vez me dijo, bueno, se trataba ahí como un taller y él siempre hacía la pregunta, ¿qué quisiste decir? Entonces tú le explicabas lo que escribiste, entonces él te decía, ¿y por qué no está escrito ahí lo que quisiste decir, no? Entonces él hablando sobre esta forma de ser claro, de optar por la claridad también, obviamente tiene que ver con su poética y puede ser que no sea el camino correcto, pero a mí se me quedó muy grabado esa forma de resolver así. ¿Qué quisiste decir y qué está diciendo realmente el texto? ¿No? También. Yo Sí, recuerdo porque también eso, sean en espiga de papel, ¿no? Pero era sobre todo, yo recuerdo específicamente que era cuando el texto quedaba muy trabado, ¿no? Cuando Ajá. no se alcanzaba como a percibir tanto qué es lo que había querido decir, entonces te hacían la pregunta. Y entonces era cuando decían que eso que quisiste decir no está en el papel y se había quedado en el tintero. Ujú. Así no lo decían. Sí, 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 entiendo. Entonces, muchas veces ocurre, ¿no? Que uno piensa una cosa y crees que está ahí y la verdad es que no, ¿no? Pero a veces ocurre que pensabas algo, lo pones en el papel y esa otra cosa que dijiste salió muy bien. No era lo que querías decir inicialmente, pero lo que hiciste salió chido, ¿no? Y entonces ahí también es otra manera, ¿no? A lo mejor un poco fortuita de crear algo. Esto lo he escuchado mucho también en los pintores, ¿no? Que dicen los pintores, bueno, yo a veces comienzo con una idea, ¿no? Y termino con otra. O sea, comienzo pintando algo y termino pintando algo totalmente diferente de lo que inicialmente pinté. ¿Qué pasa? Ahorita pensaba un poco como en estas maneras en el fútbol, utilizando un poco la analogía, en que hay estas formas de fútbol como muy vertical, ¿no? Que en 3 patadas estás en la otra portería ya disparando a gol. Y hay técnicos que les gusta más estar pasando la bola de un lado a otro, ¿no? Como manejando mucho el juego, mucho tiempo para poder llegar a la portería. Tardan más tiempo, ¿no? Se ve más bonito, pero tarda mucho más tiempo, un juego más elaborado. Entonces, tal vez podría funcionar, ¿no? Esta idea así como muy de que voy a escribir esto, escribes así tal cual, ¿no? En 3 patadas, o tú dices, pues voy a divagar un poco por acá, voy a divagar un poco por allá, me voy a perder por aquí, 2, 3 errores, y ya, ¿no? Hasta después haces el texto como lo querías. Pero bueno, pues son maneras, ¿no? Son distintas cosas que vayan uno en el camino. De Pero hecho, eso, nada, no. sí, de hecho, eso pasa con los textos. O sea, yo ya tengo la idea trabajada previamente, pero por decir, el último cuento que les había contado del Sucubo,
Lo había trabajado de varias maneras. La primera vez que lo escribí, el comienzo del cuento no es igual a como lo escribí después. Después lo escribí que estoy viendo una rutina de stand-up precisamente. Y empieza como el cuento muy, muy suavecito, muy de, no, sí, mira qué divertido el stand-up y jajaja, jijiji. Ya después se va por otro lado muy, muy, muy oscuro, ¿no? Pero sí, a veces ese es como funciona. Tú vas con idea, sabes qué va a pasar en el cuento, al menos en mi caso que escribo cuento, pero, pero sí metes improvisación, no es como tal cual seguir a pie juntillas lo que tenías planeado, pues no, igual aquí le metes, acá le sacas, y la idea de punto A a punto B sí es la misma, pero ya tiene, es como los chistes de Polo Polo, ¿no? Sabes, el chiste te lo sabes, porque son cuentachistes, ya sabes de qué va el chiste, pero como lo hace él que va ahí metiéndole stand-up y le va metiendo historias y le va metiendo su feeling, eso es lo que hace diferente. Yo pienso que es un poco lo que pasa con los cuentos. Y con la poesía, a mí ahí sí fluye un poco más. Cuando escribo poesía sí fluye un poco más, es diferente. Traigo por decir, pensado los tres primeros versos, la primera estrofa, pero ya lo demás va fluyendo, pues. O sea, tengo la idea inicial o el puntapié, pero lo demás, pues fluye, ¿no? Y se va desarrollando conforme voy escribiendo. Una idea me encadena a otra y así es como escribo yo, a lo menos pues sí. Es curioso cómo juega el subconsciente de repente a la hora de escribir, ¿no? Se descubren muchas cosas de uno mismo a la hora de estar escribiendo, tanto herramientas literarias como ideas, como pensamientos, como laberintos, como cosas que tienes planeados decirlas y no las dices, o cosas que no quieres decir, de repente salen ahí. Me imagino que en la narrativa no te permites tanto eso, ¿no, Eli? O tú, Chuy, me imagino que no se permiten tanto cuando tienes algo bien definido hacia dónde va, qué tanto se dan esa licencia de divagar un poquito más a lo que ya tienen establecido. Mm, dependiendo, porque como dije, para mí es más importante los personajes que la trama. Entonces, yo siempre estoy a la expectativa de ver cómo van a reaccionar los personajes sobre el suceso que va a pasar en el capítulo. Entonces, yo tengo cierta idea porque conozco al personaje, pero de pronto sucede que el personaje cobra su propia voz y toma otra perspectiva. Entonces, de pronto, si yo lo forzo a reaccionar como yo había previsto, entonces ya no es el personaje. Y eso a veces me preocupa un poco. Entonces, prefiero dejarlo y ver qué pasa, cortar diálogos que a lo mejor yo quería que pasaran y poner otros diálogos que empiezan a fluir y otras acciones y ver hacia dónde va. O sea, generalmente es como si se bifurcaran otros pequeños ríos y luego regresan a la idea original, pero esos pequeños ríos son lo que le dan como esencia al personaje y me interesan más que el esquema de no, tiene que salir de esta forma y si no, no voy a escribir. Entonces, depende mucho. A veces algún tipo de reacción ha cambiado los siguientes 10 capítulos porque ya es otra toma de decisiones y aunque al principio estoy como un poco negada a seguir al personaje, digo, bueno, vamos a ver, al fin y al cabo que como autores pues tienes la oportunidad de regresar cuando quieras y solucionar cosas, pero prefiero que tome más tiempo y arriesgarme a ver qué va a pasar a cerrarme. Entonces, ese es un poco como estira y afloja con el personaje. En mi caso, con narrativa. No, con narrativa de novela. No sé cómo funciona el relato, porque según yo el relato corto es un poquito diferente, pero no sé.
Sí, Estoy interesada y curiosa a ver qué dice Chuy. es que es diferente. En el relato corto, a veces, por decir, yo por el formato de la revista tenía que aventarme procuraba yo aventarme los cuentos, y cuando mucho una cuartilla y media, por mucho, muy, muy largo que se me hiciera 2. Entonces a veces no hay como el espacio para desarrollar el cuento. Entonces muchos de mis personajes no tienen nombre, por la brevedad del cuento, no tienen nombre, los vas conociendo por sus acciones, no hay mucha descripción. En algunos sí describía más o menos brevemente cómo era el personaje, pero en algunos ni siquiera el personaje tiene una construcción física, o sea, no es como que diga, ni siquiera sabes si es moreno, si es güero, no importa, o sea, en mis cuentos, como son muy breves, o eran muy breves, el personaje, por decir, en el último que escribí va por el mismo lado, que es el que tengo más fresco, y el personaje ni siquiera se sabe cómo es, no tiene un nombre, no se sabe cómo es, conoces lo que le está pasando, lo que piensa, pero sí fluye mucho. O sea, sí no es estricto, también es un poco como dice Eli, tú tienes una idea de qué quieres que diga el personaje, pero tienes que ver que fluye, porque tú por decir, se te pudo haber ocurrido un diálogo muy bueno que quieres poner en un texto que escribas, pero no queda con lo que estás escribiendo, entonces no lo puedes poner. Yo sí estoy totalmente de acuerdo en eso con él. Tiene que ver cómo se da el texto para ver si fluye o no fluye el texto el que vas a poner, pero sí hay modo de divagar, pero si queda a la idea que tienes. Porque si lo dices, Memo, en el aspecto de que se vaya el cuento para otro cotorreo, se puede, pero yo siento que se ve forzado. Me ha tocado verlo en escritores de aquí y allá y se ve muy forzado. Cuando el escritor, por sus ideas, vamos a decirlo así, quiso a fuerzas poner una reflexión que él tenía, se ve muy forzado, a lo menos a mí me parece, que le mete alguna idea política o alguna cosa que quiere poner, es súper forzado y no queda, para mí no queda, pero pues cada quien tiene su forma de trabajar los textos, pero para mí no. Tengo unos días pensando en el impacto que tiene el pasado en el futuro. Y definitivamente en la novela o relatos de largo aliento tiene mucho que ver. O sea, cualquier cosa que modifiques en el pasado o en el presente continuo va a impactar el futuro. Definitivamente tiene mucho peso, tiene mucha importancia, sobre todo cuando ya tienes una línea, una estructura hacia dónde vas a ir. Sí, te modifica todo, pero lo estaba pensando en la vida misma. O sea, los pequeños detalles que suceden en el presente, cómo impactan en el futuro, que uno no tiene ni idea. ¿Son ustedes conscientes de esto? No sé, Sammy. Últimamente, Leí algo por ahí en el Facebook, era una idea de Buda, que decía que todo lo que había ocurrido en tu vida no podía haber ocurrido de otra manera, sino que únicamente así como había ocurrido. Me llamó la atención la idea, ¿no? Porque, siempre a veces se pone a divagar, ¿no? Si hubiera sido así o así, ¿no? En tal tiempo, a lo mejor ahorita estuviera acá, ¿no? O si hubiera si hubiera estudiado en tal tiempo, a lo mejor ahorita estuviera acá, ¿no? Y estuviera en el doctorado. Pero me llamó mucho la atención, ¿no? Como esto, ¿no? Y dije, sí, es que las cosas tuvieron que haber ocurrido así, o sea, no hay otra manera, que no podemos modificar hacia atrás, pues, ¿no? Se puede modificar, yo creo que hacia adelante, pero hacia atrás ya no se puede. Un personaje de un cuento, de una novela, es lo mismo. No estabas grabando, Sí se graba, pero como que se interrumpe, no sé por qué, un ratito. Sí. Siempre te toca, Reyes. El destino. Es el día.
Sí, lo vuelvo a decir. Es que se cortó. Va, bueno, Cuando oigas recording stop, es que ya no está grabando. sumido. En la tarde leía algo ahí que aparecía en el Facebook sobre una frase que había dicho Buda, que decía que nada en tu vida podía haber ocurrido de no haber ocurrido de la manera en que sucedió. Entonces, a veces uno divaga en torno al pasado y bueno, si me hubiera casado en este tiempo, pues a lo mejor ahorita estuviera acá, si hubiera estudiado en tal tiempo, a lo mejor ahorita estuviera en el doctorado, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho tal cosa, pero sí me hizo clic la frase porque es verdad, o sea, uno es el resultado del pasado y todo lo que ocurrió no pudo haber ocurrido de otra manera, más que únicamente así. Se podrían hacer modificaciones hacia el futuro, pero hacia el pasado nunca, ¿no? Porque tú eres el resultado de eso que ocurrió tal como ocurrió, ¿no? Mm. Entonces, yo pienso que en el caso de una novela, de un cuento, es lo mismo. Si modificas algo en el pasado, pues vas a modificar toda la novela. Sí, ¿No? es un bronconón. No, Ahora pues que es muy estamos trabajando, como estamos trabajando lo del manga con mi hermano y con mi compa, con el famoso Yoji, no, es una bronca porque de repente se le ocurrían cambios sustanciales en la trama principal y era así como de, espérame tantito, o sea, ¿cómo? Porque sí, o sea, ya modifica todo. Y es que decía, no, es que aquí faltó, aquí le movió, y cada como relectura yo pienso que hacía él, quería modificar algo, y es así como de, cuando andamos con la idea de ya que ya, pues, ¿cómo se llama? Registrarlo, pues es así como medio problemático, el hecho de que, como es un texto más o menos largo, y tú vas para atrás y modificas lo esencial, es una bronca. Y en la vida sí coincido con rayas, o sea, la vida, como les decía en el cuento ese que escribí, es una línea bien remarcada, qué es lo que sucede en tu vida, lo que es tu vida. Y hay puntitos intermitentes que son las posibilidades que hubieras tenido en la vida, ¿no? O sea, las posibilidades, pero en sí tu vida es lo que va marcado, lo que sucede. Yo digo que lo que hablamos cuando hablamos del destino, que realmente el destino para mí es lo que sucede en la vida. Esa línea bien marcada, eso es el destino, lo que pasa. Para mí eso es el destino, pues es lo que sucede en tu vida, eso es el destino, lo que iba a pasar, eso es el destino. Pero sí, como dice Reyes, pues no se puede modificar. Sí, es como, por ejemplo, yo nací en Veracruz, pero si haya nacido en Mazatlán, pues sería otro Rayas, ¿no? O si haya nacido en el DF, ¿no? No, sería otra cosa. Totalmente. Como mi mamá me decía un tiempo, no, es que mejor me hubiera casado con otro fulano, ¿no? Porque Ajá. sí. Y acá decía, pues sí, hubiera estado chido, pero nosotros no hubiéramos nacido, o sea, hubieran nacido otros hijos de usted, pero nosotros no existiríamos, o sea, ahí, no sé, cuestión de que lo valore, ¿eh? Claro. Pero no seríamos nosotros, o sea, tendríamos otra familia y otro cotorreo. Igual y le hubiera ido mejor, ¿eh? Pero uno es egoísta y quiere vivir, ¿no? Tiene esa maldita costumbre de querer vivir. Querer existir, ¿eh? Es una necio. Pues muchas gracias, mis hermanos, por haber compartido esta divagación bastante interesante. Siempre da gusto saber un poco más acerca de su poética, de cómo escriben, cómo trabajan. Pues muchas gracias a todos. Gracias, Ami, gracias, Eli, gracias, Chu, gracias, Rayas. Un placer Gracias. platicar con ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Sí. Nos vemos cuando nos veamos, no antes ni después. Sí, sí. Bonita noche.